de presentar al doctor Miguel. Por ahí vimos que ya tomó asiento, ya llegó, bajó del carro, Ah, todo listo. perfecto. Y bueno, es un placer, me adelanto amigo, es un placer de verdad estar con todos ustedes y coordinar este Spine Webinar, que es el número 117. Con mucho orgullo el doctor Rodolfo Guerrero, gran amigo de años ya viéndonos y practicando estas cirugías de mínima invasión. Y bueno, un placer presentarlos al doctor Miguel Ángel Andrade Ramos directamente desde Guadalajara, Jalisco. Vamos a exponer un poco su currículum, es bastante amplio, es impresionante. El doctor es neurocirujano del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, múltiples adiestramientos, uno de ellos en mínima invasiva desde el 2014-15 en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos. Él cursa actualmente siendo profesor titular, investigador de la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Es profesor adjunto de la especialidad de neurocirugía en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, evidentemente bien certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica, y cuenta también con una maestría en gestión hospitalaria y servicios de salud por la Universidad del Valle de México. El doctor, aparte pues, de ocupar varios cargos de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, en el último bienio 2022-2024 fue secretario de la sección de columna de la FLANC, de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía, del 2022 al 2024. De verdad, un verdadero gusto tenerlo por acá, doctor Andrade. Al contrario, Doctor, muchísimas gracias. doctor André, pues muchas gracias por estar con nosotros y sin más preámbulo, dado que el doctor Sosa ya te hizo una excelente presentación, no sé si nos haces favor de compartir tu pantalla y dar inicio a esta excelente plática que tendremos el día de hoy, la cual va a ser correspondiente al módulo de mínima invasión, que por ahí nos van a estar viendo al doctor Vera y a mí, coordinando, sobre abordaje tubular y TLIF en casos selectos o casos complicados. No tenemos mejor exponente en este caso que el doctor Miguel. Adelante si nos haces el favor. Muchísimas gracias. Un gusto nuevamente estar aquí con ustedes, saludar a todos los que nos acompañan en línea. Y pues bueno, la experiencia en Easty que se esté proyectando, si me confirman. Bien. Todo Eh, viendo. Sí se ve, sí Perfecto. se ve. No hay conflicto de interés. Su servidor se encuentra en la ciudad de Guadalajara, el Hospital Civil Dr. Juan Imenchaca, donde actualmente tengo la fortuna de fungir como jefe de la división de cirugía. Y pues bueno, si ponemos a discusión este caso aquí con el público, hombre 55 años, dolor de espalda baja predominante y dolor radicular también importante, sobre todo pues considerando que fuera de un lado predominante. Podría haber opiniones variadas. Algunos lo pueden resolver instrumentación posterior, tornillos, fusión posterolateral, que sería como lo habitual o convencional, T-Lift, T-Lift abierto, Misty Lift, que podría ser una opción también. Y bueno, algunos otros también probablemente podríamos considerar un E-Lift, una caja lateral, o pues incluso hasta algunos aventureros ahí, hasta un Alif L4, L5 también podría ser la opción si nos da la anatomía vascular. Nosotros finalmente consideramos resolver este caso como lo ven ahí con un Misty Leaf. Consideramos que es una técnica muy importante que debe de ser dominada por el cirujano, porque el pronóstico prácticamente a lo largo de estos 10, 11 años que hemos visto con los pacientes realmente es muy favorable, y sí considero que es de los caballitos de batalla que debemos de tener en el armamentario como cirujanos de columna. No voy a ahondar más en la cuestión histórica, que bien lo sabemos, es un procedimiento que ya se publicó desde hace algunos años. El Misty Leaf prácticamente desde el año 2006.
Sabemos que podemos colocar una caja por distintas vías. Tiene sus ventajas y sus desventajas el T-Leaf. De lo que más critican del T-Leaf es que es una técnica hipolordótica. Hay que considerarlo con cautela, puesto que esto también depende mucho de la técnica cuando se va puliendo con la curva de aprendizaje. Colocar la caja más anterior, más lordótica, etcétera, por mencionar algo. Y bueno, la experiencia en el mundo pues es lo que más se publica actualmente. T-Leaf, Pliff, que ya lo desplazó hace algunos años, Alif, que va ganando terreno, por supuesto, el Leaf y bueno, Olive, entre otras técnicas laterales o anterolaterales. Tengo experiencia prácticamente en todas las técnicas. Más he hecho, por supuesto, es T-Leaf, pero por supuesto también hacemos abordajes laterales, hacemos abordajes Alif, lateral Alif, etcétera. Y bueno, el T-Leaf tiene sus indicaciones muy precisas, son todas las técnicas prácticamente de fusión que se han publicado a lo largo de la historia prácticamente. Y considerar esto, este rol de decisiones se publicó ya hace algunos años, pero considero que sigue teniendo una vigencia muy importante para considerar, pues obviamente, de los sitios lumbares en donde más patología de columna hay, L4, L5, L5S1, y pues realmente T-Leaf puede ser entre la primera y la segunda opción prácticamente en todas las opciones. Si hay estenosis de foramen, incluso cuando hay múltiples cirugías posteriores, cuando hay colapso también del disco. Sabemos, en L5S1, pues Alif, por supuesto, tiene su terreno importante, la cuestión de ganar lordosis, balance sagital, etcétera, pero en algunos casos que la cuestión anatómica, vascular o incluso también múltiples cirugías abdominales, que me han tocado algunos casos que bueno, considero, mujer, pero bueno, ya tiene cesáreas o la laparotomía, considerar también hay unas cirugías plásticas, que luego es una cuestión también a considerar ahí para una vía anterior. Bueno, podemos considerar un Stilif y no nos metemos también en muchas complicaciones. Ventajas, sabemos que pues si hacemos una o ante longísimos iliocostalis, pues realmente la preservación de esta musculatura nos va a ayudar bastante. Preservamos línea media, preservamos supraespinoso, interespinoso y bueno, pues eso tiene ventajas. Dejamos los ligamentos intactos con estos vectores, lo podemos hacer entre multífidos longísimos o entre longísimos iliocostalis, lo que también algunas variantes le llaman extremo lateral o ELIF, que no es más que una variante del Mistilif. Las indicaciones, bueno, están muy claras. Cuestiones de enfermedad degenerativa, herniación recurrente, enfermedad degenerativa discal, inestabilidad poslaminectomía, pseudoartrosis, revisión, trauma o cualquiera que requiera fusión intercorpórea. La técnica, bueno, no nos ahondaremos en eso. Sabemos que en la técnica en general podemos hacer estos pasos porque son los que constan en el Misty Leaf: descompresión, la fijación percutánea y la colocación de la caja. En el mundo, la experiencia normalmente 60% hacen primero la descompresión, luego la caja, luego la inserción de las guías o los tornillos. Yo en lo personal lo que he visto que menor tasa de radiación, porque bueno, no todos los casos, al menos en mi ciudad y en mi hospital público, lamentablemente los podemos hacer con navegación, que sería realmente lo ideal que deberíamos de tener hoy en día para todos los casos. Pues tenemos que considerar y cuidar también la parte de la exposición, porque bueno, si hacemos un Misty Leaf a la semana, pues no hay problema, 50, 80 rayos. Pero cuando ya hacemos 8 Misty Leaf a la semana, pues eso ya multiplicado por la cantidad de rayos, pues tenemos que cuidar esa parte también, obviamente con nuestro equipo de protección y demás. Yo considero primero, con mi ayudante, en su mayoría en los casos privados, el doctor José Manuel González, hacemos la parte de la colocación de las guías de manera inicial. Posteriormente, por la misma guía, bajamos nuestro dilatador tubular y esto es lo que comentamos nosotros, pues que eso es más que suficiente para tener nuestra realidad aumentada, nuestra realidad virtual, ¿no? ¿Por qué razón? Porque yo estoy viendo la guía de donde sale, yo sé que eso es prácticamente la guía del pedículo y entonces, dependiendo del lado, pero normalmente eso lo acomodamos en el cuadrante inferior lateral de nuestro abordaje en relación a la colocación del retractor tubular.
Entonces prácticamente tenemos la orientación, ya sabemos hacia dónde debe de ir nuestro tubo, hacia arriba, hacia medial, dejando en ese cuadrante la guía, hacemos la descompresión. Hay variantes aquí también, la podemos hacer primero la faceta lateral, podemos hacer primero la medial, podemos hacer las dos a la vez, podemos hacerlo con Sisel, podemos hacerlo con DRI, podemos hacerlo con Kerrison, etcétera. Aspirador ultrasónico incluso, punta para hueso es una opción. Prácticamente yo he utilizado a lo largo de todas las variantes también. De lo que recomendaría es, teniendo ya bien identificadas estas referencias, podemos utilizar la broca cortante, incluso en macro, ni siquiera meter el microscopio, y ya que vayamos con un simple rayo nada más para tener la orientación de la profundidad, posteriormente ya meter microscopio con la fresa diamantada y pues hacemos la desinserción de las facetas para tener el injerto autólogo adecuado. O lo podemos hacer también con cincel. La desventaja con el cincel es que sangran un poco más o que incluso hay fragmentos que se pueden meter a la parte del conducto y en ocasiones pues hay que estar retirándolos con la parte del Kerrison, lo cual pues también en algunas ocasiones puede hacer algún riesgo de urotomía o simplemente sangra más, nos tardamos un poco más. Podemos hacer la colocación de la caja y luego hacer la descompresión. Yo prefiero hacer la descompresión primero, ver la raíz, identificarla y posteriormente, solamente para el momento de colocar la caja, cuando el triángulo de Camping no nos permite un área adecuada, retraemos la raíz. Si nos permite un área adecuada, colocamos la caja directamente. La parte de la posición, pues no hay mayor problema. Que entre el fluoros, la disposición del fluoros normalmente nosotros lo hacemos que desliza hacia la parte inferior, sobre todo para los L5S1, y en los cuales necesitamos mayor angulación también por la lordosis. La parte de lo que se menciona en la literatura de cuánto salir, pues es muy variable, eso va a depender de cada paciente también. En general, hacemos la planeación del borde pedicular, 1 centímetro lateral, consideramos que es más que suficiente. Si es un paciente que no tiene una compresión mayor, que es un tema de inestabilidad solamente, pues podemos hacer una variante LIF, salir hasta 2 o 3 centímetros incluso laterales al pedículo y ya con eso consideramos también solamente quitar la faceta lateral o drilar una parte de ella y por ahí podemos colocar una caja también, sin necesidad de quitar la faceta medial cuando sea el caso o hacer descompresión. Vemos las opciones, si hay navegación pues hay que utilizarla, por supuesto, los keyhole o las estructuras anatómicas clave que tenemos que tener en consideración, por supuesto, nuestro proceso facetario, faceta medial, lateral, y en este sentido, importante identificar si vamos a hacer lo de la faceta medial, tirarla primero, identificar el borde inferior de la lámina, identificar la pars interarticularis, y bueno, sabemos que ahí va un corte, con ese corte prácticamente liberamos la faceta medial y solamente ya hacer el corte horizontal sobre la base de la faceta lateral. Y con eso pues prácticamente podemos quitar las facetas en bloque, una, dos, con cincel, con drill, como les comentaba, de forma muy práctica y muy rápida. Identificar, por supuesto, el triángulo de Camping. Sabemos que el triángulo de Camping pues tiene otras connotaciones para los que hacen endoscopía. Nosotros aquí lo vemos disecado como tal, pues la parte de la raíz de salida, la raíz de paso, la parte del endplane de la parte de la vértebra inferior, la parte superior de la vértebra inferior y por supuesto también pues ya tenemos ahí el espacio discal en cuestión por donde vamos a colocar nuestra caja. Sí me gusta a mí identificar bien las raíces de salida de paso, hacer la descompresión, como les comentaba, para poder identificar nuestro punto de ataque, es decir, el sitio por donde vamos a colocar nuestra caja, porque sabemos que en ocasiones ese triángulo puede estar muy reducido. Me ha tocado un par de casos con raíces furcalis. En uno de ellos decidí mejor hacer la facetectomía contralateral que no tenía variante de raíz furcalis y colocamos la caja por el otro lado, que no era tanto el sintomático, pero bueno, ya habíamos liberado. O en casos incluso de listesis de alto grado, grado 3, o casos con mucha estenosis, me siento más cómodo hacer facetectomía bilateral, lo podemos hacer de forma bilateral con 2 tubos a la vez y hacerlo de forma sincrónica simultánea también.
Entonces, la planeación radiológica, el concepto de AP verdadera es fundamental, lateral verdadera, identificar los pedículos, en cuánto nos salimos, bueno, eso va a ser variable, como les comentaba, en general 1.5, 3.5 centímetros, dependiendo de lo que vayamos a hacer, identificar los planos longísimos y locostalis o multifidus longísimos, sobre cuál vamos a hacer nuestro acceso, y bueno, ir colocando nuestro tubo desde el momento que lo colocamos para ver nuestra orientación, identificar que esté precisamente en el ángulo de ataque donde queremos colocar nuestra caja. El triángulo de Camping, que finalmente es lo que vamos a retirar. Y bueno, tener siempre nuestra orientación de la parte del tubo, la parte cefálica, caudal media lateral y las estructuras que están en cuestión y nuestro keyhole para identificar la raíz de paso, raíz de salida, la plataforma inferior y pues obviamente esto es donde vamos a identificar la parte de las raíces y finalmente es ahí donde colocamos nuestra caja también. La caja, bueno, normalmente hay que optar por ponerla lo más anterior posible y que sea la caja lo más grande posible. En el 2014, 2015, colocamos al inicio cajas muy conservadoras y medíamos el espacio discal, consideramos un par de milímetros sobre ese espacio discal de la resonancia. Sin embargo, si el espacio da discos que tienen aire, sabemos que esos espacios pueden abrir mucho más y nos permiten colocar una caja más grande. Incluso en casos L5S1, he tenido casos en donde hemos colocado cajas de PIC hasta de 14, como la mayor, la cual pues, es considerable. En ocasiones no le puede pedir por el tamaño de altura mucho a una de Alif. O no se diga ahora también con la tecnología expandible, que también pues es a considerarlas importante porque no necesitamos hacer tanta disección, tanto hilado de hueso, la colocamos en la caja prácticamente en 8 milímetros y la podemos extender a 13 dependiendo la marca, o la podemos meter en 10 milímetros y la podemos expandir hasta 16. Entonces también es algo a considerar. La caja, pues bueno, desde estudios de hace algunos años consideramos punta de bala como la que tiene y recta, que tiene menor tasa de subsidencia. La parte de injerto, pues sabemos que en ocasiones es limitante también la parte de la BMP o la proteína morfogenética, que sería como lo ideal porque es la que más se asocia a tasas de fusión. Sin embargo, con una caja adecuada, preparar bien la plataforma, colocar el injerto autólogo, ese injerto autólogo prepararlo bien, colocar una porción dentro de la caja con la matriz ósea, consideramos que tiene pues una alta tasa de fusión, incluso arriba del 90%. Hemos publicado esto, reproducido la técnica pues, que se ha documentado en el mundo. Estamos preparando ya un segundo trabajo, prácticamente ya a 10 años de este inicial que hicimos, en donde prácticamente se demostraba que pues, no solamente es la pequeña incisión, finalmente esto repercute en que tenga su regreso a las actividades lo más pronto posible también. Estos fueron los análisis de los primeros 150 casos en los primeros meses que empezamos a hacer esta técnica. En el primer caso, para los que van iniciando, los que nos ven por allá, neurocirujanos jóvenes, pues no se desesperen. En la rotación con el doctor Fessler le preguntaba que cuánto se había tardado él en su primer caso. Él se tardó prácticamente 7 horas. Yo en mi primer caso me tardé 6 horas. El promedio puede variar, pero bueno, pues ahorita prácticamente podemos hacer un caso L4, L5, prácticamente en 40 minutos de piel a piel, ya teniendo la coordinación y bueno, la curva de aprendizaje, ¿no? Por supuesto, hay que empezar con un nivel L4, L5, es lo que yo recomendaría. Ya llevamos algunos casos L4, L5. La curva de aprendizaje está muy clara, entre 30 y 40 casos. Algunos de mis residentes son muy hábiles y con 10 casos yo ya les puedo dejar un caso completo prácticamente. Ah, pero bueno, es el promedio. Y L5S1, pues después que llevemos 5, 6, 10 casos de L4, L5, casos no complejos, bueno, ya consideramos ahí hacer un L5S1 que puede ser más demandante, sobre todo por la posición y por la parte anatómica de las facetas. Los tiempos, bueno, también se van recortando de forma drástica, como ahí lo vimos en los primeros 100 casos. El sangrado también, realmente el sangrado promedio ahorita es 100 mililitros. Si hacemos facetectomía, sí se nos puede elevar a 150, 200 mililitros, pero realmente es algo
muy adecuado. La parte de los plexos que a veces da un poco de lata también, pues sabemos las técnicas ahí hemostasia habituales, la posición, colocar los dossiers, etcétera, para evitar también un aumento agregado de la presión intraabdominal. Este fue el primer caso y la plática pues habla de casos complejos. Les voy a mostrar aquí algunos también. El caso complejo pues considero que es el primero, ¿de acuerdo? Aquí como ven, unos tornillos, la barra un poco lateral, pero bueno, pues con la polaridad de los tornillos no hay ningún problema. Pero motivados con esto de la descompresión indirecta, como ven, una caja pequeña, L4, L5, pudo haber sido una caja más grande, era nuestro primer caso. Pero, pues motivados con esto, el paciente mejoró importantemente su radiculopatía y de su dolor axial. Algunos otros casos, L4, L5, prácticamente de los sistemas, pues hemos utilizado todos habidos y por haber en el mercado, desde empezamos con el Sextan 1, Sextan 2, Viper 1, Viper 2, Viper 3, primera generación, segunda generación, cuarta generación, etcétera. Ahí van a ver la distinta cantidad de implantes, de los que son de un solo uso, de los que son armables, torres armables, torres de tulipán que se desanclan, se quebran, de todos. Vemos los controles, algunos casos por mencionarlos. Pues, obviamente, casos que cumplen criterio de inestabilidad o enfermedad degenerativa discal o que ya tuvieron también cuestiones de reherniaciones discales. Algunos otros casos les asocian a estenosis también. Ahí vemos la secuencia radiológica, la caja, la colocación de tornillos. Pues bueno, la secuencia habitual radiológica, otros casos, espondilolistesis L4, L5. Cuando ya tenemos la curva adecuada, pues bueno, podemos considerar ya un caso L5, S1, como fue este caso, que no era sencillo por la altura del disco también. Casos en los cuales también colocamos clavos de Kirchner, una espondilolistesis con una enfermedad degenerativa discal importante, dolor axial. En ese fuimos un poco más lateral, no había una estenosis mayor, hicimos una variante LIF, la disección, prácticamente este sistema se colocaba, ahí estamos colocando el injerto, se coloca una guía para colocar la caja lo más central posible, la caja con punta de bala, caja recta y posteriormente la colocación de los tornillos percutáneos de forma habitual. Los pacientes con una recuperación realmente muy rápida, adecuada, este, y bueno, con una adecuada recuperación también. Otros sistemas, L5S1, estenosis, listesis, listesis sísmicas, como ven algunos otros casos también, incluso hay con algunos con asistencia endoscópica, algunos de mayor grado como que en esos consideramos hacer, la posición es fundamental, pero también consideramos, por supuesto, hacer facetectomía bilateral. En esos casos de espondilolistesis de grado 3, consideramos ser una facetectomía bilateral precisamente para tener mayor grado de liberación y colocar también sin ningún riesgo. Idealmente, pues hay que hacer monitoreo electrofisiológico transoperatorio. No en todos los casos hacemos monitoreo, sobre todo los del hospital público, pues rara vez utilizamos monitoreo. Deberíamos, por supuesto, pero bueno, es una situación de que los pacientes o pagan el material, pagan el monitoreo y luego a veces las cuentas ya se hacen extensas. Algunas otras secuencias también, ahí con la planeación, cómo lo hacemos, la economía, la colocación de la caja, vemos cómo se recupera la altura. Algunos otros casos también con enfermedad degenerativa discal, casos multinivel, hasta 3 o 4 niveles. Hemos optado en algunas ocasiones por hacer Misty-Leaf, casos en los cuales la anatomía vascular también, músculos psoas en Mickey Mouse, la anatomía vascular no lo permite. Pues podemos resolver también, es buena técnica para resolver todo vía inferior, como aquí vemos algunos casos multinivel, en los cuales pues se recupera la altura, colocamos la caja en cada uno de los niveles también, y bueno, realmente las guías de forma habitual con la colocación de los tornillos. Otros casos con estenosis también, hay que considerar ahí también descomprimir de forma contralateral, aunque también sabemos que en esto la descompresión indirecta juega su papel importante, tenemos esa ventaja.
hacer la facetectomía, podemos hacerlo de forma sincrónica simultánea, incluso en niveles contiguos o en el mismo nivel también, cuando queramos hacer facetectomía bilateral. Ahí tenemos algunos casos con mis residentes ya de hace algunos años, los controles de forma sincrónica simultánea. Miren los pacientes con adecuada recuperación. Es factible, nos ayuda con la parte de la enseñanza-aprendizaje de nuestros residentes. Vamos un paso adelante y van siguiendo el paso siguiente. Y bueno, pues es motivante también. Estos casos en los cuales también pues es un disco alto, sabemos que, bueno, de las cajas ya hay más disponibilidad, pero anteriormente las cajas más altas de TILIF, punta de bala en México, eran hasta de 13 milímetros hace algunos años. Ahorita ya hay mucha más variedad, casos comerciales y demás, pero sí eran casos donde teníamos que considerar esa situación también. Y bueno, ahora ya con la tecnología expandible, pues eso no nos preocupa también, porque necesitamos hacer un abordaje, digámoslo, justo, limitado, para que entre la caja solamente y ya dentro expandirla. Sabemos que pueden tener algún riesgo de subsidencia, radiculitis contralateral, este tipo de cajas, sí, sí lo puede hacer. Nos han pasado también algunos casos. eh, Algunos sistemas en los cuales tienen un sistema torque, algunas cajas que sí nos dicen a cuánto las expandimos, otras que pues es a ojo de buen cubero cuando nos da torque el sistema también. También son las que tenemos que considerar. eh, pero bueno, también puede ser una opción. Paradójicamente, de las cajas que más subsidencia pueden llegar a tener son las laterales o incluso las ALIF más que estas en las ocasiones, sobre todo a lo largo del tiempo, dependiendo de los estudios que revisemos también. Estos otros casos, en este caso también, que son de los típicos casos en donde le echamos la culpa al fellow o al residente, pero pues, la realidad es que fue tema también ahí al preparar la plataforma, extendimos la parte violamos seguramente la plataforma y se pudo subsidiar esa caja también. Casos multimodales, multiniveles, perdón, en los cuales también con ciertas deformidades, plano coronal o sagital, lo podemos considerar con adecuadas cones. O incluso también, pues como ven ahí, cajas expandibles, colocarlas en la parte anterior, también llegan a ganar lordosis. No es una técnica sifotizante, cual se critica. Creo que esto va también dependiendo de la parte de la técnica. Pues, se perdió la conexión, doctor Andrade. Creo que tiene cerrado el micrófono, Doc. Miguel, Yo creo que se le apagó la computadora, ¿no? Sí, que se quedó trabado, ¿eh? Sí, lo voy a No, pausar pero un se ve, poquito se para ve ver. aquí, Les comentaba lo referente a las cajas expandibles, que hemos tenido algunos casos de subsidencia por violación ahí de la plataforma. Casos en los cuales también podemos corregir deformidad coronal y sagital también en algunos casos. No es una técnica hipolordótica como se critica. Considero que esto es de la cantidad de la caja, la colocación de la misma, ir sobre todo lo más anterior y por supuesto que podemos ganar lordosis también. En casos en donde la anatomía vascular, los músculos prominentes, músculos en Mickey Mouse, no lo permiten para hacer otro tipo de técnicas o incluso técnicas híbridas. Hacemos casos de correcciones de deformidad en los cuales en ocasiones lo hacemos en tiempos. Lo más habitual es hacer ALIF, luego con cajas laterales y luego tornillos percutáneos, pero en algunos casos tenemos que considerar también hacer Misty Leaf. Este fue un caso de esos. Tuvo una corrección aceptable, el paciente está contento, mejoró, pero tuvimos que considerar una técnica slalom de colocar las cajas de acuerdo a la parte de la deformidad y bueno, tratar de corregir todo prácticamente con Misty Leaf por la misma situación de la anatomía vascular.
Esto fue otro caso complejo también, en lo cual tuvimos presión ahí de directivos para operarlo, refractario a tratamiento, mucho dolor axial. Ya le habían hecho disectomías endoscópicas a este paciente, paciente con VIH, paciente con infección de virus de hepatitis C. Y pues bueno, ya después de los años, como ven, ya podemos operar así de rápido. No, no se crean. Es la secuencia radiológica, ¿no? Nada más para que vean. Otros casos también, este caso también, el cual paciente obeso, si se fijan ahí desde la parte de la resonancia, el panículo adiposo que tiene, una inestabilidad muy franca. Prácticamente el retractor tubular se iba por toda la incisión. Ven ahí el tamaño de las torres y pues como ven prácticamente sale en unos cuantos centímetros. Prácticamente el tubo de 90 pues quedaba a raya, tuvimos que poner un separador automático para la parte de la grasa y que nos dejara ver a través del tubo prácticamente inferior a la parte del tejido celular, ¿no? Pero bueno, se pudo hacer una corrección adecuada. Otro caso también en los cuales una paciente de 30 años, dolor axial crónico, una listesis sísmica prácticamente, como ven ahí, grado 3, con una adecuada corrección también, la paciente con una adecuada evolución, pero son de los casos también que considero pues son más complejos, pues porque implica la posición, la técnica, hacer facetectomía bilateral, la colocación de la caja al momento de la reducción, checar la parte de potenciales y sobre todo en estos casos también en los cuales la parte del triángulo de Camin puede estar un poco más reducido en L5, S1. La parte de las espondilolistesis sísmicas también sabemos por la parte de la fricción, la alteración congénita, puede haber mucha fibrosis alrededor, entonces también tenemos que hacerlo con más precaución para identificar bien las raíces desde el inicio. Complicaciones, pues bueno, hemos tenido complicaciones, por supuesto, pueden oscilar entre un 5 a la fecha 2%. Casos de urotomía incidentales, actualmente ya han sido prácticamente 3, actualizando estas a estadísticas sin mayor problema. Como es un espacio pequeño también, no nos ha dado problemas de fístulas. Un caso serio de un hematoma del psoas, que fue un caso en el cual conocí en quirófano, lo cual no recomendaría, pues, en el cual la parte del ayudante que tenía también, considero que fue ahí con la parte de la colocación de las agujas Yamshidis, porque en eso me avisaron del monitoreo que se habían ido los potenciales, luego regresaron al momento de colocar las guías, eso me llamó bastante la atención. Posteriormente, el paciente bien, colocamos, terminamos la cirugía, pero un poco hipotenso a las 24 horas, el paciente era hipertenso, suspendimos antihipertensivos y bueno, prácticamente lo pudimos mandar a casa, pero a los prácticamente 4 o 5 días posoperatorios regresó al hospital con un hematoma en el psoas. Un caso de infección de los que tenemos al menos ahí bien claro documentado, en el cual se tuvo que retirar sistema y demás. 3 casos de raíces furcalis, en los cuales en uno de ellos sí tenemos que considerar hacer el abordaje contralateral. Transfusión realmente es mínima, en un caso sí tuvimos transfusión porque pacientes ahí, aunque a pesar de que se usó terapia puente, sangrado y bueno, ha sido el único. Y una reintervención también que tuvimos en el momento. Los beneficios de esta técnica, pues realmente sabemos no suplen ni mucho menos una indicación de una fusión. Si hay una indicación de una fusión, Misty Leaf es una excelente opción, en mi opinión. Hay que considerar otras técnicas también, pero si tenemos que dominar una de inicio y que le va a solucionar los problemas a nuestro paciente, creo que hay que tener en consideración Misty Leaf. Podemos colocar pues, la caja recta, utilizar el retractor tubular, nos provee excelentes resultados. Es posible realizar, por supuesto, descompresión contralateral por la descompresión indirecta y la descompresión directa en el caso más sintomático, que en la mayoría de los casos siempre predomina la radicopatía de un lado. En ocasiones nos llevamos la situación de que se ve más cerrado un lado, pero el paciente tiene la radiculopatía contralateral donde se puede ver más abierto. Ahí considero hacer aún así el lado más sintomático, porque vamos a hacer la descompresión indirecta al ganar la altura, al ganar volumen área del foramen del lado contralateral con la colocación de una adecuada caja.
Y hemos tenido casos también de radiculitis contralateral, que es algo que tiene también ahí su fundamento por la parte de la extensión, la ganancia de la altura, músculos, ligamentos, tendones, ligamentos dentro del foramen, ligamento en Y invertido, etcétera, en los cuales pueden irritar la raíz contralateral. Hemos tenido un par de casos también ahí, pero al menos estos pacientes con un seguimiento adecuado resuelven. El peor de los casos hasta 3 meses, pero resuelven. Y bueno, pues es factible también hacerlo de forma sincrónica simultánea, sobre todo esto también para promover la enseñanza de aprendizaje. Muchas gracias. Hombre, doctor Miguel Ángel, muchísimas gracias por esta excelente ponencia. Yo por ahí, si me permites, te quisiera preguntar en tu amplia experiencia, ya mostraste cuántos casos aproximadamente tienen que tener los muchachos para dominar la técnica, pero siendo las características de un país como el de nosotros y dada que tú estás en un hospital escuela, ¿tú cuántos recomendarías, sobre todo para los muchachos, para los jóvenes que van empezando, que sería como el mínimo que deberían de tener para dominar esta técnica, Miguel? Claro, yo recomendaría, digo, al menos los primeros 10 casos acompañados por el profesor titular o si es en el medio privado, por supuesto, por algún cirujano que vaya siguiendo la técnica, ¿no? Yo recomendaría al menos eso en los primeros, vaya, 10 casos. Si puede ser en los primeros 5, excelente. En ocasiones ser el primero, bueno, está bien, también hay habilidades ahí diferentes, pero el promedio yo lo consideraría en 30 casos para poder decir, ya tenemos una experiencia adecuada. Y bueno, no solamente lo digo yo, también es lo que más o menos se reporta en la literatura, que es variable entre los 20 a los 40 casos. Entonces yo lo dejaría más o menos en un término medio, 30 casos para poder decir, ya dominamos la técnica de manera adecuada. También ahí rompiendo un paradigma, no, es que primero hay que hacer cirugía abierta para después hacer la de mínima invasión. Eso es relativo también, porque algunos residentes también aprenden primero conmigo la rotación a hacer Misty Leaf y luego hacen cirugía abierta, ¿no? Y pues bueno, también ven ahí las ventajas y desventajas de una y otra, pero se puede hacer también y aprender desde el inicio pues, las técnicas mínimamente invasivas. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí en la colocación de la caja, ¿algún tip que nos pueda advertir, ya sea, no sé, no quitar la parte del anillo que va pegado cerca de la raíz de salida, como para que al momento de que se ponga la caja, en ocasiones al momento de bajarla, llegamos a lesionar la caja ipsilateral, la raíz ipsilateral? Y eso pues vaya, en ocasiones nos da una radiculitis que nadie queremos, aunque se va a quitar, sabemos, nadie queremos. Algo que, alguna técnica, alguna perla, algún tip en la técnica que tú tengas para la colocación de la caja, Miguel. Claro que sí. Digo, realmente a esta fecha, créanme que me ha pasado de todo, absolutamente de todo. Sacando el promedio, los casos de mi colega Manuel González y los míos, llevamos aproximadamente 1,500 casos de Misty Leaf a lo largo de estos prácticamente 11 años. Desde que se me ha quedado un cotonoide al momento de colocar la caja porque se arrastró queriendo protegerla. No recomiendo colocar cotonoide. A veces al inicio colocamos cotonoide como para proteger la raíz. Podemos colocar un Gelfuan, es suficiente. Con el Gelfuan no pasa nada si se va al espacio. Eh, También no hay ningún problema si la única retracción que vamos a hacer es al momento de colocar la caja, la retracción de la raíz, como lo comentaba, también no le veo ningún problema. Tener la certeza también, porque no nos tardamos nada en tomar un rayo AP desde el momento que nosotros empezamos a meter la parte de los shavers, las paletas, para ir ganando el espacio y la altura. En el trayecto que nosotros hacemos, también considerar tomar una P para ver si vamos a colocar adecuadamente o lo más central posible en nuestra caja. Sabemos que eso puede ser irrelevante siempre y cuando llegue a línea media, se pasa más a línea media cargada hacia un lado o hacia otro. Pero bueno, lo ideal es colocarla también en la parte central. Respecto a la raíz, hemos tenido lesiones de raíz, contusión, hemos tenido desgarro de la parte de raíz que hemos tenido que reparar también. Ah,
pero bueno, afortunadamente no han pasado a casos mayores. Ahí la recomendación, pues sí, utilizar cajas rectas. He colocado muchas también cajas bananas, como vieron ahí en algunos casos, pero para un Misty Leaf puede ser más complicado por el retractor tubular, porque desde el ángulo que lo colocas te puede cambiar el vector y considero que es más riesgo si no tienes un adecuado asentamiento de la caja en el espacio, que te puedas ir incluso a la parte del conducto. Entonces, en lo personal recomiendo cajas rectas, cajas si tienen idealmente punta de bala, porque a veces los proveedores nos llevan por lo que quieren, a veces nos han llevado cajas de PLIF, que pues son prácticamente planas, un ladrillo ahí, y pues bueno, a veces tengo que drilar un poquito la parte de la plataforma nomás para que asiente un poco y ya después los impactos nos vayan haciendo lo demás de la caja. Guías también, el otro tip, las guías realmente a medio cuerpo vertebral, utilizar guías de las que no tienen la parte puntiaguda, sobre todo si son pacientes con osteopenia. Ah, eh, Hay que considerar eso porque ves con los movimientos, un apoyo o algo, pacientes osteopénicos, se pueden ir las guías. O pacientes con osteoporosis que también hemos operado con tornillos cementados, tener mucho cuidado. Con dejar la guía a medio cuerpo vertebral es más que suficiente porque sabemos que lo demás lo va a hacer el tornillo. Colocamos el tornillo prácticamente entrando al cuerpo vertebral, es suficiente para quitar la guía y no seguir avanzando. Y siempre tener la coordinación con nuestro ayudante, porque si uno no está viendo, el otro está viendo. Al momento de avanzar las partes de los tornillos, sabemos que a veces pueden avanzar las guías. Ya hemos tenido avances de guías, a veces de Yamshidis, a veces que tú dices, ah, todo bien, y vamos a la P, y resulta que la Yamshidi pasó cuerpo vertebral, preguntas al anestesio, todo bien, no hay ningún problema, la quitas, todo bien, no pasó nada, excelente. No ha pasado nada, pero sí que te llevas unos sustos ahí de que la Yamshidi se salió del cuerpo vertebral, que la guía se salió del cuerpo vertebral, o que en ocasiones pues simplemente se sale otro trayecto, colocas tu tornillo y luego tomas una P y bueno, tienes que recolocar la parte del tornillo. Siempre también ahí estar, si no vemos algo ahí, alguna guía, algún trayecto de la Yamshidi o del tornillo incluso, pues mejor recolocarlo, ¿no? Para quedar satisfechos también en ese momento. Y lo que yo he visto también que genera menos radiación es eso, colocamos las guías, en las mismas guías, la parte de la guía del keywire, colocamos nuestros dilatadores tubulares, eso nos va a ir directamente al pedículo y ya sobre eso acomodamos, como les decía, la parte de la faceta y siempre nos está dando la orientación. Normalmente utilizamos la mayoría de los retractores rígidos porque en los valvados siempre se termina metiendo el músculo y terminas ahí quitando más, sangra un poco más. Consideramos que el retractor tubular rígido es suficiente. Si es un caso L4, L5, prácticamente con un retractor de 22 milímetros, si vamos a hacer L4, L5, L5, S1, pues utilizamos el de 26, vamos a abrir un poco más, ¿no? Eh, la parte de la endoscopía también, los Misty Leaf endoscópicos, y considero que tienen su lugar. Por supuesto que va evolucionando mucho la industria y la tecnología y la técnica sobre toda esta parte, pero considero que, bueno, si finalmente tenemos que abrir para colocar los tornillos, esos 2 o 3 centímetros en un nivel, pues bueno, por ahí, respetando los músculos y demás, podemos colocar una caja mucho más grande, tener la facilidad de preparar la plataforma lo más adecuado y colocar una caja grande y anterior. Bien, bien. Muchas gracias. Vera, ¿qué opinas al respecto? Sosa, tenías al... Ibas a preguntar o tienes apagado el micrófono, Ah, amigo. Sí, sí, sí. Tengo una pregunta yo para los tres. Es que siempre, fíjense, bueno, sabemos que el Misty Leaf es una herramienta fenomenal y es una de las cirugías que más se hace en el mundo. El TLIF es la cirugía que más se hace de fusión en el mundo. Creo yo que ni siquiera es un caballito, sino que es un caballote de batalla y todas las técnicas que puedas dominar. Yo tengo una pregunta para los tres. Siempre hablamos de la forma correcta de preparar las plataformas y es algo muy importante para las subsidencias. ¿Qué recomendaciones nos puede dar cada uno de ustedes para mejorar nosotros nuestra técnica en cuestión de preparación de las plataformas? Claro, me ha tocado, sí, perdón. Adelante, Doc, adelante. Me ha tocado reintervenir algunos casos de otros colegas, otros grupos,
Y creo que precisamente ha sido por colocar la caja de forma prematura, no sacar la mayor cantidad de disco. Si no sacamos la mayor cantidad de disco, pues no preparamos de forma adecuada la plataforma y podemos colocar una caja que no sea la adecuada. Y si no es una caja adecuada, pues esa caja se va a salir o se va, o en el mejor de los casos, subsidiar, pero realmente hacen pull out y luego generan radiculopatía. Entonces, sí considero yo mejor colocar una caja lo más grande posible, pero haciendo una adecuada preparación del disco. Vaya, ahorita ya con la curva de aprendizaje, pues es mucho de feeling, de sentir la parte del ligamento longitudinal anterior, colocamos la pinza, colocamos en la parte del diatador, vemos hasta dónde llega, los shavers, y prácticamente todos esos pasos los hacemos sin rayo ya, ¿no? Colocamos el shaver, sentimos el ligamento, giramos, siguiente disco, probador. Al inicio no se puede hacer eso. Sí hay que tomar más rayos, ir colocando, ir preparando, ir sintiendo. La parte de sentir, esa parte como de arenita que raspa, el parte del shaver es fundamental. La parte de las cucharillas que utilizamos también, raspas de plataforma, es fundamental. Y también si tenemos dudas, pues podemos utilizar la herramienta del microscopio. Normalmente esta técnica la hacemos con microscopio. Podemos hacer también un acercamiento a la parte de la plataforma para ver que esté preparada de forma adecuada. También puede ser una opción, ¿no? Y bueno, también la parte de la colocación de la caja, tener la certeza que vaya en el ángulo adecuado, porque en ocasiones a veces también se nos puede girar un poco. Entonces, eso también tener la certeza desde el momento que nosotros asentamos nuestra caja. Creo que eso pues es fundamental, pero sí es un paso muy importante la preparación ahí de las plataformas. Creo yo, si me permiten, que aparte de lo que acaba de decir muy bien Miguel, sacar la mayor cantidad de disco, una de las ventajas es ir a ver que esas plataformas tengan con el raspado un poco de sangrado. Este poco de sangrado nos va a ayudar que junto con la matriz y el injerto autólogo se mejore la fusión que vamos a hacer. Obviamente para esto sí necesitamos instrumentos de magnificación como el microscopio, como el endoscopio, y de eso escoger la caja más grande que le pueda entrar. Y de eso, pues no sé, Vera, tú tienes más experiencia. Sí, yo creo que totalmente de acuerdo con ambos. Muchas felicidades, Doc. Excelente plática. Yo creo que el Misty Leaf, pues sí, como dice Sosa, es una gran ventaja y sobre todo creo que la más segura si hay mucho foro eh, de cirujanos que todavía quieren ir en avance y yo creo que es una de las técnicas que debe de ser, digo que es y debe de ser la ideal de manera inicial para poder iniciar en el uso de la fusión, sobre todo por la seguridad que evidentemente está avalada bibliográficamente tiene el TILIF y el PLIF, ¿no? Y yo le quería preguntar algo porque, bueno, en endoscopía hacemos mucho el labrado y le damos muchísimo tiempo. El limpiar muy bien las plataformas del IPSI y del contralateral. Y en lo particular, por ejemplo, creo que el uso del hacer transversa la caja disminuye bastante esa retropulsión que la subsidencia, como decía hace rato, ¿no? Tenemos subsidencia hacia los lados y no va a pasar nada, que se meta la caja a la plataforma tampoco va a pasar nada, pero donde sí va a pasar es cuando se vaya hacia atrás, ¿no? Y en las cajas, ¿qué tanto usted recomienda, doctor Andrade, el hacer ese gesto? No sé si de inicio en su curva es lo idóneo, sobre todo por la técnica de cómo se coloca o cómo coloca usted las cajas. ¿Qué tantas recomendaciones podría dar de poner transversa esa caja? Aparte, evidentemente, de hacer una buena guía en las plataformas, que esa caja se introduzca mejor. Claro, es más factible ponerla transversa en mis manos cuando hacemos una técnica más extrema lateral, haciendo la facetectomía lateral y prácticamente colocando extremo lateral, podemos asegurar que la ponemos un poco más transversa. También nos podemos auxiliar con luego ah,
prácticamente golpear la parte de la caja al final de la colocación para tratar de moverla a la parte o girarla, como lo hacemos con las cajas banana, ¿no? Que normalmente es un proceso que hacemos de manera habitual. Y bueno, ahora también ya con la tecnología de las cajas expandibles, que bueno, prácticamente hay revisiones sistemáticas muy recientes en las cuales pues muestran que no hay mucha diferencia con las cajas estáticas o con las cajas expandibles en términos de radiculitis, términos de subsidencia, en términos, pero bueno, sí pueden ser factibles, sobre todo también para esto, para el pull-up de la caja, sobre todo porque son cajas que si bien ya vienen lordóticas, al momento de expandirlas normalmente abren en este sentido, entonces realmente es difícil que haya una retropulsión de la misma. Sí considero siempre utilizar cajas lordóticas 5 o 7 grados, las de Misty Leaf, sean de PIC, sean expandibles, que eso también nos puede asegurar. Y no colocar cajas limitadas. Sí considero colocar la caja que sea lo más grande posible precisamente para evitar ese riesgo. ¿En qué nos basamos? Muy sencillo, porque a veces tenemos espacios colapsados, no sé, 7 milímetros, pero L4, L5, pero L5, S1 tenemos de 10 y L3, L4 tenemos de 11 milímetros. Entonces sabemos que tenemos que ir por lo menos esos 7 milímetros, tenemos que llevarlos a esos 10, 11 o 12 en algunas ocasiones para colocar una adecuada caja. Por ahí pregunta el doctor Antonio Sosa, ya no quiso hablar, que si recomendamos o no quitar la placa terminal al momento de colocar la caja. Normalmente sí se retira, pues es para tener la adecuada preparación de la plataforma. Lo que comentabas hace un momento, doctor Rodolfo, sí es fundamental que haya un sangradito ahí, que a veces con la endoscopia lo puedes ver o con el micro ahí, un sangradito muy sutil. Ya si es un sangrado profuso, ya nos preocupamos porque probablemente ya se violó de más la plataforma y ya, digo, no pasa nada, pues hay que seguir con el procedimiento y demás, ¿no? Pero sí sabemos que tiene más riesgo de subsidencia. Yo quisiera hacer una pregunta, no sé si se pueda. Adelante, adelante, doctor. Yo soy el doctor Márquez de la Ciudad de México, estuve en trauma, en Magdalena de las Salinas, algunos me conocen. Sin embargo, pues obviamente, primero que nada, quiero felicitarte a doctor Andrade, pues por obviamente, por tu honestidad y por todo esto, todo, no todo es éxitos. Sin embargo, pues obviamente, dijiste varios puntos los cuales quiero recalcar y hacerte algunos comentarios. Número uno, obviamente, cuando cambias ese chip de hacer por muchos años cirugía abierta y convertirte, porque yo empecé la cirugía de mínima invasiva hace 10 años aproximadamente, pues obviamente sentía que conocía todos los elementos anatómicos y etcétera, pero cuando conviertes esa filosofía de la mínima invasión, pues te vas enfrentando a ciertas cosas. Dicen que el que no opera no se le complican y obviamente todos hemos tenido que radiculitis, que parecias, cajas que se nos van etcétera, por estos tips que nos comentas, ¿no? Coincido que a veces primero se tienen que poner los tornillos, digo la caja y después los tornillos, porque después ya te queda muy poquito espacio y entonces para poder abrirla, pues la verdad es que yo sí me he dificultado en el acceso porque pues la verdad es que ya la metes a martillazos y eso no debe de ser, ¿no? Te quiero preguntar, ¿siempre utilizas el microscopio o tú crees que sea necesario? Te lo comento porque obviamente entonces quedaría la gente a la cual le podemos ayudar en una cirugía muy invasiva que ha dicho mi compadre le fue muy bien con la cirugía muy invasiva, pero yo no tengo tanto dinero. Entonces, pues obviamente el monitoreo cuesta, el microscopio cuesta, obviamente el sistema mínimo invasivo cuesta un poquito más y todo esto. Yo la verdad es que me he quedado eh, em, muy inquieto con el uso de las cajas porque las cajas al momento que las pones o te las enseñan en los talleres muy bien dan vuelta y etcétera, pero ya que lo estás metiendo, ya no te da la vuelta como debe de ser bien, entonces eso también te dificulta y hace que en un momento dado, en casos, por ejemplo, de espondilolistesis, que por ejemplo una raíz nerviosa del lado izquierdo es la afectada y entras por el lado izquierdo, pues ahora salen con la derecha, ¿por qué? Porque a lo mejor estiras la raíz nerviosa del otro lado. Y entonces, muchas cosas así en ese sentido. Entonces,
quisiera que me dijeras, porque a veces utilizamos hasta cincel para poder hacer la facetectomía. Entonces, pues en ese sentido, pues, si tener esas herramientas, ojalá tuviéramos en todos los lugares, drill Midas, Rex, microscopio y todo esto, ¿tú crees que esa gente queda afuera por este sentido? No, realmente se No, puede realmente hacer de forma de forma artesanal, artesanal, incluso ni siquiera el retractor. ni siquiera el retractor. Podemos hacer hasta con un separador Adson Beckman, separar la parte de las fibras musculares, multifidus longissimus, como mencionaba, identificar ahí bien la faceta. Claro, va a sangrar más el paciente por la disección ahí muscular, se nos va a estar metiendo el músculo, va a ser incómodo. eh, lo podemos hacer incluso a ojo pelón, como bien dicen, ¿no? O sea, se puede hacer también. Lo ideal o lo mínimo indispensable que yo consideraría son lupas de aumento, 30 a 35 milímetros con una buena fuente de luz. Con eso podría ser factible hacer mi Stilif. Mi rotación de Chicago con el doctor Felder, algunos las hacían con lupas. Pero bueno, si tenemos la herramienta del microscopio, pues también se puede utilizar porque a veces para la parte de la disección fina, la descompresión de la dura madre, del ligamento con la dura madre, que a veces en algunas ocasiones puede estar muy pegado. Creo que esta parte sí es fundamental, la parte del microscopio. Si bien no es una herramienta de que, no, si no tiene microscopio no se puede hacer, no, considero que con lupa se podría hacer. O incluso, pues lo habitual, ¿no? Hacer un TILIF abierto que normalmente se hace también sin técnicas de magnificación. Pero sí considero que es lo ideal, sobre todo para tener menos riesgo pues, de durotomías o de contusiones de la raíz o tener una buena descompresión, sobre todo. La parte del drill, pues sí, bien, lo podemos utilizar. También podemos prescindir de él, aunque sí nos vamos a tardar un poco más, es la realidad también. Lo podemos hacer con puro cincel y Kerrison, pero sí va a demorar un poco más. Considero también colocar las guías primero. ¿Por qué razón? Porque en ocasiones al momento de drillar, quitar las facetas y demás, a veces podemos tener ya el asentamiento de un tornillo, aunque sean del mismo tamaño, pero donde hicimos la facetectomía puede quedar un poco más bajo, y tenemos ahí la cuestión también de identificar el tamaño de los tornillos. Y la cuestión de la reducción en las listesis, la mayoría de los casos, como vieron, pues, son criterios de inestabilidad. Anterolistesis, siempre tornillos de reducción. Obviamente tener los opresores o las tuercas en la parte inferior y al final dejar la superior, avisar a nuestro anestesiólogo, porque estas técnicas de reducción en muchas ocasiones generan un dolor importante a los pacientes. Doctor, yo le quería comentar algo porque vi un caso muy bueno de usted ahí, donde exponía una espondilolistesis de grado 3 por ahí, grado 2 que vamos, creo que es una cirugía bastante compleja, donde debes de escudriñar bien cuáles son tus objetivos. Pero le quería preguntar, por lo regular, para poder tener una muy buena reducción en estos pacientes que sabemos que son bastante crónicos y que tienen una estabilidad facetaria, regular tenemos que hacer facetectomías contralaterales. Y bueno, en este afán y en este boom de poder buscar ese balance espinopélvico, aunque las TILIF sabemos que dan un balance bastante, digo, una lordosis pequeña. Todos en algún momento que hacemos estas fusiones buscamos también hacer una compresión desde atrás con los tornillos, ¿no? ¿Qué tan frecuente es que haga la compresión sí la facetectomía, o a todos los pacientes que tienen estos va y busca la facetectomía? Y lo importante que quiero preguntarle, cuando hace facetectomías bilaterales, ¿o cambia la manera del uso de poner primero la caja y después los tornillos, sobre todo por esa inestabilidad que es residual que se queda, o sigue haciendo lo mismo, Doc? Buena pregunta. Sí, en efecto, en los casos que hacemos facetectomía bilateral, en muchas ocasiones hemos hecho las dos, pero sobre todo también para que no esté estorbando la guía de un lado a otro con la angulación del tornillo, que a veces se pueden salir las guías y hay que recolocarlas y demás.
Sí consideramos en algunas ocasiones dejar los tornillos al final. Ah, considero en casos espondilolistesis de alto grado, donde hay estenosis severa, sí hacer fasciectomía bilateral. Sabemos que vamos a demorar un poco más. Sabemos que hay casos reportados en donde se pueden poner hasta 2 cajas por cada lado. Normalmente nosotros colocamos una. Pero en estos casos particulares, estenosis severa, espondiloestesis grado 3, si hacemos fasectomía bilateral. En ocasiones de la posición, si es muy inestable el paciente, trata ahí de acomodar la parte genupectoral en la posición. Y la otra situación también es con la parte de los shavers, empieza a reducir un poco la misma listesis. Hay que saber el sentido que le vamos a dar. Normalmente en sentido de las manecillas del reloj o incluso también en algunas maniobras contrarias. Desde ese momento ya sabemos si va a reducir. En algunas ocasiones no reduce del todo, pero bueno, quedamos satisfechos porque se recuperó la altura, redujo de forma considerable y no le vemos mayor problema. Tuve un caso en el cual era una espondilosis de alto grado y tuvimos prácticamente una falla de unión proximal. No era tanta la tensión que la caja se subsidió y prácticamente los tornillos se elevaron a la parte superior también, que fue uno de los casos que tuve que reintervenir. También mala calidad de hueso. Son de las situaciones que tenemos que considerar también. Gracias, Doc. En caso de esos pacientes que evidentemente hacemos un TLIF o que haces un TLIF donde te vas un lateral y no haces descompresión central, pues yo creo que en la mayoría con un buen control de sangrado, pues no se utiliza drenaje. Pero específicamente usted, o en sus casos, Doc, en los pacientes que hacemos el paquete completo, que es la colocación del TLIF, el vaciamiento discal bastante frecuente, la facetectomía contralateral, la descompresión, cambian también la manera porque no vi en sus fotos un drenaje, cambia y pone drenaje o sigue siendo igual. No, 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 nunca dejamos Lo mismo. drenaje. Nunca, nunca. Ni en deformidades mayores, cirugía abierta, colocamos el drenaje. Salvo algunos casos ahí muy puntuales, pues de sangrado importante o algo, consideramos, pero en Misty Leaf no hemos colocado ningún caso de drenaje. Y de la otra pregunta que tenía también de la parte de compresión, no hacemos nunca compresión. Prácticamente caja anterior, lo más grande que se pueda, y en in situ fijamos. Claro, no hacen compresión posterior. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta de la audiencia. Sí, doctor, Vera, doctor, Miguel Ángel, pues primero que nada felicitarlo. Es una, es una técnica, como bien ya lo decían, que viene siendo pues el gol estándar, que ya lo decían en algunos congresos como el NAS, el Eurospine. Creo que esta técnica circunferencial nos va a resolver la mayor parte de los problemas crónico-degenerativos que ya hablaban sobre las espondilolistesis o los problemas de inestabilidad espinopélvica y cuando empezamos a hacer las técnicas abiertas o cuando veíamos sobre todo las deformidades, las espondilolistesis, sobre todo las tipo 2 o las tipo 3, si bien es cierto en las técnicas, se tenía que hacer las osteotomías facetarias. Como yo le decía a mis fellow, primero suéltala, suéltala más, o sea, está inestable, pero suéltala para que la puedas manipular mejor, porque ese es como que el target o el objetivo de todo cirujano, que ante un tejido fibroso o ante una espondilolistesis crónica ya que te condiciona una deformidad y te da un problema de tipo radicular, le digo, inestabilízala o suelta más ese segmento que vas a trabajar. Y si bien usted decía que primero ponía las cajas y que le puede dar problemas de radiculitis o le puede dar un problema de la tracción de la raíz o subsidencias, etcétera, lo que nosotros hacíamos y seguimos haciendo era primero reducir, o sea, ponerla en la posición
a la que queremos nosotros para poder introducir la caja por mínima invasión. Y ya la técnica, era lo que le quería preguntar a usted, ya la técnica de Miss Cliff o lo que es el Cliff cuando tiene muy reducido el espacio y que le puede dar mayor complicación tanto al saco tecal como a la raíz o como al espacio intersomático, lo que hacíamos nosotros era precisamente colocar los tornillos del lado contralateral donde usted va a trabajar para que le dé espacio, ya previamente haciendo la osteotomía, para que le dé mayor espacio el que va a trabajar usted, si en este caso es L4 o L5, para que pueda dilatar y pueda raspar o pueda darle la amplitud al espacio intersomático para que ahora sí, como dicen, de manera armónica, usted ya pueda jugar con el número de la caja que va a utilizar. Y creo que en esa parte de la cirugía de mínima invasión, cuando hacemos este tipo de técnicas, sobre todo reducir la listesis y prepararla y armonizarla, creo que ahí podríamos tener el menor índice de que se pueda recidivar la caja. Y la otra, para saber la profundidad, así como dice usted, es estar trabajando el disco con las cucharillas, con las pinzas de disco, hacia arriba, hacia abajo, las rectas, etcétera. Y sobre todo los probadores, yo lo que hago es tomar un control lateral para ver ya la profundidad. Sentimos, muchos de los que ya hemos hecho esta técnica, sentimos el ligamento longitudinal anterior y creo que ahí ya tenemos prácticamente ya resuelto el problema de retirar el disco y ahora sí con toda la confianza y seguridad, ahora sí podemos ya bajar la caja para que entre a press fit y una vez que ya entre podemos aflojar ahora sí la barra con los tornillos del lado contralateral para que te haga el press fit ahí y ahora sí ya puedes hacer ya toda la parte de la instrumentación. No sé si tú lo haces así para ciertos niveles y para la espondilolistesis de L5, S1, creo que hay otras características que también tenemos que adoptar. No es la misma receta de cocina, no es lo mismo que yo voy a hacer, sino yo tengo que ver el comportamiento biológico, el comportamiento biomecánico, el comportamiento inclusive vascular y radicular que tienes para a la hora de hacer la regresión de la vértebra listésica, porque el paciente te puede salir así como por ahí comentaron, te puede dar una radiculitis, te puede dar algún problema. Nosotros utilizamos sobre todo para la lítica, la espondilolistesis, utilizamos el esteroide a 15 miligramos por kilo de peso cuando vamos a hacer la reducción, porque te vas a traer todo lo que es el saco y la raíz, y ahí es donde la raíz, si no tenemos bien liberada la raíz, a pesar de que tengas bien colocado tus tornillos y tu caja, te puede dar ese problema de la raíz de ese uno que siempre con la que nosotros es nuestro coco, que no vaya a tener este tipo de casos, este tipo de pacientes. Entonces, la pregunta que yo te hago a ti para las cuestiones del cliff o el miscliff, ¿tú haces primero la reducción o generalmente tú decides meter ya tu caja tipo bala o la tipo banana y cuál de las dos crees que la que te cuesta un poco más laboriosa en cuanto a tu técnica que estás haciendo allá en tu hospital? Y muchas felicidades, Miguel Andrade. No, gracias, gracias, doctor Guzmán. Sí, con gusto. Eh, Hemos utilizado cajas, como le comentaba, Pliff, T-Leaf, punta de bala rectas, banana, pseudo bananas, bananas casi rectas, bananas completamente oblicuas, de los sistemas que se anclan las bananas y se van girando, de las que vienen rígidas y tú le tienes que dar la angulación. La experiencia para Misty Leaf creo que es caja recta con punta de bala. Y en casos de espondilolistesis, realmente la maniobra de reducción la dejamos al final. La misma descompresión, la facetectomía, incluso ipsilateral, la misma preparación, el shaver y la parte de altura, muchas veces nos va reduciendo la vértebra, nos va reduciendo la vértebra.
no podemos pensar en reducir una listesis si tenemos tornillos que no tengan reducción, porque sabemos que la barra finalmente se va a acoplar y no se va a reducir. Entonces tenemos que tener tornillos de reducción forzosamente. Y solamente en los casos ahí en los que sí yo coloco, por ejemplo, que también es una técnica habitual, le ponen los tornillos contralaterales para hacer distracción, ampliar el espacio. Normalmente no realizo yo esta técnica, solamente las guías sin hacer mayor distracción. Pero en los casos en los que sí considero colocar incluso los tornillos completos, es en casos que hemos tenido de osteoporosis, en donde colocamos los tornillos, cementamos y luego hacemos la descompresión en lo que fragúa la parte del cemento para que se adosen bien y al final hacer la maniobra de reducción ya prácticamente fraguados para que pues no se vayan a salir los tornillos de la parte del cemento que recién colocamos. Muchas gracias. Y Pues pones nada, una o dos cajas rectas, doctor Andrade. Una caja. Normalmente usamos ¿Oblicua? la colocamos lo más anterior posible. Si nos puede quedar oblicua, horizontal, excelente. Y si no, que quede central, creo que es más que suficiente. Pero lo que sí buscamos es que quede lo más anterior posible. Y colocar cajas adecuadas, pues no solamente quedarnos con la de 22 o 24, que a veces pueden quedar cortas. Hemos utilizado cajas 28, hemos utilizado cajas 32, incluso en pacientes muy robustos con vértebras grandes. También eso tenemos que tener en consideración. Gracias. pues nada, si no hay Quiero más otra comentarles algo pregunta por que ahí. creo que, amigo, es muy importante eso que decía el doctor Guzmán. Cuando estás trabajando la vértebra, yo creo que en las técnicas abiertas y en las MIS y en las endoscópicas, al final creo que cada quien va aportando su granito de arena, sobre todo el cómo vas trabajando esa reducción. Pero en los pacientes que tienen listesis grado 2 grado 3 que evidentemente tienen un disco sumamente alto, un Firman alto, que tienes dudas si va a regresar, que si tienes dudas si realmente puedo llegar a poner una caja ahí, la visualización directa y tu planificación creo que es clave en lo que se tiene que hacer. No solo, Doc, creo, Doc Guzmán, yo creo que no solo para el tener la reducción, sino para evitar ese tipo de lesiones. La visualización directa de la ampliación del triángulo de Camping ipsilateral y la descompresión contralateral, ya sean facetectomías subtotales o que te dirijas directamente con los métodos visuales que quieras, ya sea tubulares, endoscópicos, y que realices la descompresión contralateral y un muy buen trabajo de las plataformas, sobre todo en la endoscopía, que en lo particular me gusta mucho visualmente meter el endoscopio hasta el ligamento longitudinal anterior y poder raspar las plataformas con ese simple gesto en una mesa antilordótica. Vemos claramente sin poner tornillos, sin hacer absolutamente como esa grado 2 ya regresa a grado 1 o realmente ya no tiene listesis. Con el simple gesto de hacer un buen labrado de plataformas ipsi contralaterales y hacer una facetectomía, inclusive subtotales, si quieres del lado contralateral o de la punta de la faceta, para tener esa buena reducción y en lo particular para evitar ese pie caído que, como dice el buen cirujano, se ve ahí en el misclip, si el pie se te cae en L5S1, es poder tener la amplitud de los corredores de tus nervios transversos aunque le entres de un lado, ¿no? Creo que vale la pena ahí en esas cirugías que en lo particular creo que realmente son complejas y quien quiera hacer un misclip o un tilif abierto o quien quiera avanzar con la técnica que sea infusión, L5S1 es un reto. Y creo que vale la pena tener una buena cantidad de pacientes y una buena orientación acerca de la patología y la herramienta que utilice, ya sea abierta, MIS o endoscópica, tenerla bien dominado para esos casos específicos del L5S1 con grado 1, 2. Creo que es un gran reto para el cirujano y tiene que estar uno preparado. Muy importante considerar el criterio porque en muchas ocasiones, pues lo que falla no son los implantes, no es la caja, no es los tornillos, sino el criterio con el que se pusieron esas cajas, esos implantes, esos tornillos, ¿no? O que no generamos esa lordosis, etcétera.
Los tornillos también creo que es algo fundamental porque en muchos casos que me ha tocado ver de algunos otros centros y demás, tornillos muy delgados, pues 5 a medio cuerpo vertebral, si acaso pasando ligeramente el pedículo. Y pues también sabemos que eso puede llegar a fracasar, se fracturan los tornillos, o artrosis, etcétera. Entonces, pues tener bien claro el criterio también de un tornillo adecuado que pues tenga el 80% del espesor del pedículo, que tenga el 80% del cuerpo vertebral en relación a su eje longitudinal, pedículo, cuerpo vertebral, que sean tornillos adecuados. Yo es raro que ponga un tornillo 5-5, raro. O sea, realmente son 6-5 o 7-0 o 7-5, dependiendo la casa comercial. Tornillos, no hay que tenerle miedo también a los tornillos bicorticales al nivel sacro, en ocasiones son necesarios también. Y sobre todo también, pues también no dejar tornillos también pasados, en los cuales dejamos 3 o 4 roscas fuera del pedículo, que también sabemos que tienen mayor riesgo de fatiga. Sí, doctor Miguel Andrade, muy interesante este tipo de pláticas porque nos ayuda a entender un poco más la manera de cómo abordar este tipo de pacientes. Y ya lo decía el doctor Gustavo Vera, no es lo mismo una espondilolistesis sísmica a una espondilolistesis displásica. Son dos cosas totalmente Claro. diferentes y meter una caja o reducir una espondilolistesis de estas características, sobre todo la tipo 3 o la tipo grado, ya hay clasificaciones y ya las técnicas para este tipo de pacientes, pues sí se requiere del expertise, se requiere de alguien que ya haya trabajado con este tipo de pacientes y si bien es cierto, como usted lo dice, a veces hay que meter el tornillo bicortical, pero tipo Maggers, no tipo Roy Camino, o no meter el tornillo vamos, tiene que entrar al pedículo, pero se tiene que orientar de a una manera centrípeta, ¿no? ¿Por Así. qué? Porque la tracción o la fuerza que ejerce la región espinopélvica es enorme en este tipo de pacientes por el tipo de sacros, ¿no? No es el mismo sacro en una espondilolistesis sísmica que en una displásica. Entonces, quizá ahí haya algunas variantes, tanto anatómicas, que también el cirujano tiene que considerar a la hora de hacer vamos a lo mismo, ¿no? Hacer la reducción en ese tipo de pacientes y con la técnica que tú más tengas es cubrir ese espacio tan pequeño, poder llevar a cabo una fusión o una artrodesis que nos permita hacer una reducción que te lleve a la fusión y sobre todo también colocar injerto posterolateral, porque muchas veces de este tipo de pacientes recidivan, ¿no? Y no es una cirugía, sino pueden ser dos o más cirugías. Entonces, creo que conociendo bien la patología, conociendo bien la parte biomecánica y sobre todo las herramientas que tenga uno. Y si uno tiene para potenciales evocados, bueno, pues utilizarlos. Si no los tiene, entonces hay otras formas de cómo el cirujano puede entender cómo resolver este tipo de patologías. Pero muy interesante, doctor Miguel Andrade. Muchas gracias, doctor Guzmán. Listo, pues si no hay más preguntas del público y De Si me Oscar permite, Martínez, preguntando si me sí, permite hacer una... Monterrey. Sí, sí, ¿me Sí, escuchan? bueno, lo escuchamos, Doc. bueno, soy el doctor Oscar Martínez de Monterrey, Nuevo León. Pues como todos sabemos, esta patología es muy frecuente en todos los hospitales. Pues nosotros trabajamos con pacientes de escasos recursos y el hospital universitario ofrece tratamientos para este tipo de pacientes, lo que nosotros tenemos. Pero algo muy importante, doctor, y le quería preguntar, lo felicito por su plática, Gracias. es, nosotros hacemos que los residentes aprendan a hacer la valoración de estos pacientes haciéndole los parámetros espinopélvicos. Ya prácticamente lo hacemos de rutina. Claro. Y cuando se empiezan a hacer muchas cirugías, pues empezamos a tratar de hacer pues
nuestra estadística. Entonces, no sé si usted está contemplando los parámetros espinopélvicos, porque incluso en algunas ocasiones no es necesario hacerle toda la reducción al paciente. Con que mantengas buenos parámetros y descomprimas bien, creo que pueden tener buena evolución. Con cualquier técnica, ¿verdad? Más con el LIP, que son las que más predominan en la actualidad, las mínimas invasivas. No sé qué pueda hacer comentarios al respecto, doctor. Gracias. Claro, sí, prácticamente desde el 2021-2022, el protocolo para cirugía de fusión en mi hospital está muy claro, ¿no? La parte de las dinámicas, la parte de determinar densidad ósea, un espinograma, que bueno, no tenemos EOS, lamentablemente, pues, pero bueno, pues hacemos una radiografía panorámica. Ya por fin convencimos a los radiólogos porque necesitamos ver desde la parte de C1, C2 hasta la parte de la pelvis con las cabezas femorales. Al inicio solamente había radiografías de la parte lumbar adecuadas, solamente hacíamos los parámetros pues, espinopélvicos propiamente, pero bueno, ya el balance sagital, por supuesto que lo consideramos. Desde ese plano sabemos nosotros, desde esa evaluación sabemos nosotros si el paciente le va a ir bien o no. Si es un paciente balanceado, excelente. Si es un paciente compensado, pues excelente. Pero ya si es un paciente con un balance muy positivo o que tenga alguna deformidad en su conjunto, no, pues por supuesto, consideramos otras técnicas también y lo hacemos. Hacemos también cirugía de deformidad. Sobre todo tenemos experiencia también en escoliosis degenerativa del adulto, en donde combinamos técnicas, ¿no? Ahorita esta plática me enfoqué solamente para TLIF, pero también pues hacemos la parte de lateral, la parte de ALIF, en donde sabemos que estas cajas pues también nos ganan mayor lordosis y también utilizamos gap score también en algunos casos, pues obviamente también para poder predecir la corrección de los parámetros. Y muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Buenas ¿Alguien noches, si me más tiene permite. alguna? Adelante, doctor. Buenas noches. Soy Romeo Palmer de Tapachula, Chiapas. Tengo aproximadamente 10 años, 11 años dedicando. Se te apagó el micrófono, Se apagó Romeo. el micrófono, doctor. Más o menos 10 años haciendo cirugía de columna. Básicamente nos dedicamos a la cirugía abierta, puesto que en la zona en donde estamos es un poco más complejo que nos lleguen algunas cosas, ¿no? Apenas tenemos 6 meses, 8 meses haciendo V. Para lo único que me considero que sé hacer cerrado son tornillos para, para fracturas, tornillos percutáneos. Todo lo que hago normalmente es abierto. Entonces, las listesis, cuando hacemos 360 grados, normalmente en lo personal hago lo que dice el doctor Guzmán, poner los tornillos contralaterales y dar distracción para poder meter una caja más grande. Digo, cuando he podido poner cajas 12 o 13, la única manera que encuentro para hacerlo es darle distracción del lado contralateral o cuando nos llevan los distractores con las barras cortadas para poner en cada tornillo y te deja el espacio en la faceta para meter por ahí una caja grande, ¿no? Ahora mi duda con usted es, si no pone los tornillos antes y primero pone la caja, ¿cómo le hace para llegar a una caja 11 o 12? Porque realmente cuando pones 8, 9 al principio, 10, las puedes hacer sin dar distracción. En lo personal yo no encuentro otra manera de poder poner una caja así de grande sin distracción. ¿No? Esa es mi duda. ¿Cómo hace usted para poner una caja tan grande sin poner los tornillos previamente y sin dar distracción previamente? Claro. No, tiene razón. Yo hago cirugía abierta también en un subgrupo de pacientes que opero, servicios subrogados de Jalisco, en donde no hay implantes para mínima invasión y solamente tengo cirugía abierta. Y hago No. TLIF abierto. Para mí es más sencillo hoy en día hacer un MIST-TLIF que un TLIF abierto, porque la disección muscular y la separación y demás, y a veces si con ganas hay microscopio, bueno. No, pero es posible, obviamente dependiendo del caso y de la degeneración discal. Mm, y es ahí prácticamente hasta donde dé la parte de los shavers, seguir preparando los dilatadores.
Tenemos espacios muy colapsados que a veces en 7 milímetros los puedes llevar a 13, 14 sin ningún problema y sin necesidad de colocar tornillos contralaterales. ¿Por qué? Porque vas trabajando el disco, vas haciendo la parte de dilatación del espacio, al ir metiendo los shavers, a ir preparando plataforma, plataforma, plataforma. Obviamente donde ya te da cierta resistencia al momento pues, de feeling, de querer sacar la paleta, se atora ahí claramente, tienes la referencia del disco de arriba al disco de abajo, como mencionaba. Y bueno, pues ahí es muy probablemente el punto prudente. Y si esa paleta, digamos, lo está en 10, 11, pues yo voy a ir a una caja 12 o 13, ¿no? Dependiendo del caso, todavía un milímetro más. Pero para eso, bueno, sí se tiene que hacer la preparación del abordaje adecuado para que, porque en ocasiones al inicio es común de que, ya tengo mi espacio, voy a meter una caja 12 y ni siquiera te cabe en el portal, ¿no? O sea, se atora con la faceta superior que aún no quité, con la lateral, la plataforma. Entonces hay que drilar de forma adecuada, un abordaje amplio desde el inicio, pensando en que vamos a colocar una caja grande. Pero no, sí, sí es posible, sí es posible. Doctor Rodolfo Guerrero, eh, todo un experto en la cirugía biportal con el doctor Gustavo Vera. Desde el punto de vista biportal, ¿es factible? ¿Es el mismo tiempo quirúrgico, el resultado, las complicaciones en poder hacer esta técnica por esta parte que es la V? Sí, doctor, totalmente. Ya con el tiempo lo único que hacemos es cambiar un poquito el target de entrada de la caja. La caja lo que nos hace es que lo hagamos un poquito más lateral para poder introducirla adecuadamente, pero es la misma técnica, lo único que está cambiando es el abordaje de entrada. O sea, la verdad es que a final de cuentas la técnica abierta es la madre de todas estas técnicas. Lo único que cambiamos fue la entrada, el abordaje, cómo lo hicimos, pero seguimos haciendo lo mismo y es factible. Los tiempos son muy similares, 40 minutos aproximadamente ya con la caja y con los tornillos. Lo que hacemos es dejar también los Kirchner o las guías previamente para poder hacer la preparación. Se pueden colocar cajas muy, muy grandes. Si se llega a hacer un buen drilado de las facetas, se pueden quitar. El triángulo de Camblin se puede ampliar igual que en un tubular, igual que una cirugía abierta, pero obviamente si ocupamos un poquito más de curva de aprendizaje, porque acá pues hay que manejar un instrumento un poquito diferente, aunque las cuestiones anatómicas y los gestos quirúrgicos siguen siendo los mismos. Ok, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, doctor Miguel. De verdad, un placer escucharlo, tener su experiencia aquí ante la audiencia. Doctor Sosa, doctor Guzmán, doctor Guerrero, muchísimas gracias por participar con todo el grupo de Spine Webinar. Y nos vemos próximamente el otro lunes en el número 118 Spine Webinar. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, muchas gracias Miguel Ángel por tu presentación. Cuídense mucho. Mario, Buenas noches. gracias. Muchas gracias. Bye.